Si en este momento nuestro Señor Jesucristo le hiciera la invitación a seguirlo, si le hiciera la invitación a su reino, si le hiciera la invitación, hermanos, hacia las moradas celestiales, ¿qué respuesta usted le daría al Señor? ¿Cuál sería la decisión que usted tomaría? Tal vez usted pospondría ese llamado del Señor. Como en una ocasión el Señor le dijo a uno: sígueme. Sí, Señor, pero deja que primero vaya y me despida de mi Padre. Y el Señor le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. A otro también le dijo: ven, sígueme. Sí, Señor, deja que primero vaya y me despida de los míos. Y el Señor le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás no es apto para entrar al reino de los cielos. Si viniese el Señor y le llamase a usted a invitarlo, tal vez usted haría lo mismo. Pondría ante Él tal vez excusas, pretextos, o tal vez sus deseos que son reales. El querer hacer una cosa u otra. Hoy en día a mucha gente se le extiende la invitación a escuchar la palabra, a adorar a nuestro Dios, y lamentablemente les sobran cosas para decir, o pretextos o excusas para simplemente decir que no. En otro tiempo, tal vez la próxima semana, ¿no? Como si el tiempo, en realidad, hermanos, lo tuviésemos bajo nuestro propio control, bajo nuestro propio dominio. Nosotros no podemos controlar algo que no es nuestro, así de simple. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo llamó a este hombre, en Mateo capítulo 9, del versículo del 9 en adelante, dice la Escritura, Mateo capítulo 9, del versículo del 9 en adelante: pasando Jesús de allí, dice, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Una sola palabra bastó: sígueme. Y él se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se acercaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Era en un tono despectivo, hermanos. Dice que al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y como le dije una vez, ¿por qué el Señor no vino a llamar a justos? Porque simplemente no había ni siquiera uno.
Romanos capítulo 3 nos dice que no hay uno, ni siquiera uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero, como le decía, a este hombre, cuando nuestro Señor Jesucristo llamó a Mateo, de hecho Mateo, hermanos, es una abreviación de la palabra hebreo matataya, ¿ok? O matitaya, que significa don de Jehová, ¿ok? Un regalo de Dios. Y Leví, que más adelante, hermanos, se traduce así también como Leví, significa un nido, un regalo de Dios que nos une, simple y sencillamente. Qué hermoso. Es como cuando a veces yo presumo mi nombre, Miguel. ¿Y sabe qué significa Miguel? ¿Quién como él? Pero no está en primera persona, apuntando hacia mí, ¿quién como yo? Sino que está en tercera persona, hacia él, ¿quién como él? Y ángel, ese es mi mensaje, ¿quién como él? No hay. Qué hermoso, ¿no cree usted? Y precisamente cuando el Señor llamó a Mateo, hermanos, Mateo inmediatamente, él no pospuso el llamado del Señor para otro día. No dijo mañana o pasado mañana o tal vez la próxima semana. Mira, Señor, tengo mucho trabajo que hacer, tengo mucho trabajo y deja tú, aparte del trabajo, es una enorme responsabilidad que tengo aquí. Soy una persona comprometida con este reino ajeno, el cual estoy encargado de cobrar el peaje, de cobrar la transportación de todas las cosas que entran por este puerto, por este lugar. Se me ha asignado este trabajo porque soy un hombre de suma confianza para mis jefes y para mis compañeros. No explicó, no puso ningún pretexto ni excusa, cosa que él podía haber dicho todo eso. Y que hasta cierto punto le podía ser justificable ante la presencia del Señor. No descuidar su labor, no descuidar su trabajo, no ser una persona irresponsable. Pero la Escritura nos dice que simple y sencillamente le siguió. No lo pospuso, no lo postergó. Ve tú, que vaya él contigo, mira, que vaya el otro. No hizo absolutamente nada de eso, simplemente le siguió. Y la razón que podemos decir, ¿por qué? ¿Por qué Mateo, Leví? A veces se puede decir, ¿por qué dos nombres? Porque tenía dos nombres, como Miguel Ángel, como Francisco Javier, como Juan Carlos, haga de cuenta, ¿ok? Mateo Leví. Pero ¿por qué este hombre, sin titubear, sin dudar, sin cuestionar, le siguió inmediatamente? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque vio en ese momento la más grande oportunidad en su vida de sanar su alma del pecado. Porque en ese momento, hermanos, vio la más grande oportunidad en su vida de reconciliarse con Dios, de estar bien con nuestro Dios. Por eso, si nosotros también en realidad, sobre todo usted, mi amigo, mi amiga, si en realidad usted quiere sanar su alma, no solamente su cuerpo, si usted quiere sanar su alma del pecado y estar bien con nuestro Dios, para que de esta manera usted también tenga acceso a todas las promesas y bendiciones eternas de nuestro Dios, usted tiene que aprovechar también hoy en este momento el llamado a una nueva vida
de parte del Señor. Ciertamente, como algunos dicen, este hombre dejó su pluma para dejar de ser sumas y restas y para dejarnos un evangelio hermoso que hablara de nuestro Señor Jesucristo y de todas sus maravillas. Que gracias a Él, obviamente, gracias principalmente a nuestro Dios y a su Santo Espíritu, pero también gracias a este hombre que accedió ante la voluntad de nuestro Dios, hoy tenemos este evangelio rico en sabiduría, rico en bendición. Y que también usted y yo, si respondemos al llamado del Señor, también podremos encontrar la sanación de nuestra alma y la reconciliación con nuestro Dios, con lo cual podemos entrar a la gloria misma de nuestro Dios. El punto es, ¿qué respuesta le va a dar usted al llamado del Señor? ¿Seguirá posponiendo su respuesta? ¿Seguirá postergando? ¿Seguirá pensando en que usted es dueño de su tiempo? ¿Seguirá pensando que en la vida no pasa nada, no sucede nada? ¿Seguirá pensando que la muerte es únicamente para los ancianitos, como dijo aquel hermano León, que cuando se le preguntaba ¿cómo estás, hermano?, dijo: aquí como la canica, más cerquita del hoyo? Recuerdo una ocasión cuando dos compañeros míos en mi trabajo, cuando trabajaba en el taxi de Nuevo Laredo, uno era joven y el otro ya viejito, y empezaron a discutir. Y el joven le dijo al viejito: lo que pasa es de que usted ya debería estar muerto porque usted nos está robando el oxígeno. Y el viejito le dijo: pues ten mucho cuidado porque a lo mejor yo soy quien te echó el pozo. El viejito, después de buen tiempo, ahí andaba todavía, con salud y luchando. Y el joven, por su diabetes, la descuidó y le dio una parálisis cerebral y quedó inerte. Peor. Tengamos mucho cuidado con lo que decimos. Por eso, en esta vida, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, nada es garantizado. Hoy lo tenemos todo, mañana no tenemos nada. Lo único que se nos puede garantizar es la promesa de la vida eterna que nuestro Dios nos da a través de su amado Hijo Jesucristo. Él es el único que puede cambiar el rumbo de tu vida y llevarlo a una vida mucho mejor, gloriosa, en el cielo, en donde nunca te va a alcanzar ni el dolor, ni el llanto, ni la enfermedad, ni siquiera la muerte misma. Romanos capítulo 8, versículo 35. ¿Qué pues me podrá separar del amor de Cristo?, decía el apóstol Pablo. Nada. Nada. Por eso, mis amados hermanos, es muy importante que no sigas poniendo pretextos, excusas al llamado del Señor. No mires atrás. Dios conoce tu vida, sabe tus quehaceres, sabe tus obligaciones, todo. Dios no quiere que desatiendas en sí tu deber como padre, tu deber como esposo, tu deber como empleado, lo que sea. Lo que el Señor quiere es que tú priorices las cosas, pongas en orden las cosas. Y es por eso que el Señor nos manda, nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia.
todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás vendrá en ganancia. Pero si uno persiste en esa condición de estar ignorando el llamado del Señor, de el estar pretextando nuestra respuesta ante nuestro Dios, simple y sencillamente terminaremos como lo que le dijo aquel hombre cuando le dijo: deja que primero vaya y me despida de los míos. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto, no está listo, no está preparado para entrar en el reino de nuestro Dios. Por eso, si usted y yo, y usted, mi amigo, mi amiga, en realidad desea ser grandemente bendecido por nuestro Dios, ¿qué es lo que tiene que hacer? En primer lugar, hermanos, es darnos la oportunidad, al responder al llamado del Señor, hermanos, poder aceptar esta vida nueva en la santidad de nuestro Dios. Es para darnos, el Señor nos llama. Si el Señor nos llama, es para darnos una vida nueva, pero en santidad, una santidad espiritual. Note lo que dice Mateo capítulo 9, versículo 12. Mateo 9, versículo 12. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pero el Señor dice: los sanos no tienen necesidad de médico. ¿Quiénes? Los enfermos. Los enfermos. Existen, hermanos, amigos, existen enfermedades físicas que ciertamente ponen en gran riesgo la salud y sobre todo la vida del hombre. Y cuando nosotros, hermanos, nos vemos precisamente en gran peligro, en gran riesgo, cuando a veces somos detectados con una enfermedad, que hay peores todavía, como el cáncer, por ejemplo, como el cáncer, es algo que realmente nos da temor, que inmediatamente lo asociamos con la muerte. Porque ciertamente el cáncer mata, pero cuando se atiende a tiempo, cuando se atiende bien y todo, gracias a Dios, muchos han podido superar y vencerlo esto. Y muchos han podido alargar su vida, gloria a Dios por ello. Pero lamentablemente a otros no. Pero hago alusión o hablo de esto en relación a que hay enfermedades que realmente nos infunden miedo, pánico. Pero déjeme decirle que no solamente la enfermedad física lo debe de dar temor, sino que también hay enfermedades que son espirituales. El pecado, principalmente, el pecado no solamente nos aleja de nuestro Dios, como dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, el pecado mata. Romanos 6, 23 dice que la paga del pecado es muerte. Y cuando se habla de la muerte, hermanos, se habla en sí de la separación de Dios para con el hombre, como el profeta Isaías decía allá en Isaías en el capítulo 59, versículo 1. He aquí, dice que el brazo de Jehová no se ha cortado, ni su oído no se ha agravado. Dios no está sordo. Dios nunca ha estado sordo. Dios nunca ha estado imposibilitado de ayudar. Su brazo siempre está extendido, Él oye perfectamente. El poder de nuestro Dios jamás ha menguado, ha disminuido. He aquí que el brazo de Jehová no se ha cortado, ni su oído no se ha agravado, sino que vuestras iniquidades y vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y han hecho ocultar su rostro para no oír, porque sus manos están contaminadas de sangre. Su boca habla mentira, etcétera, etcétera, etcétera. Habla más el profeta Isaías, confrontando al pueblo de Israel con su pecado y haciéndoles ver
que por eso están en esa condición de pecado en donde el libertinaje, la inmoralidad, la indecencia, la idolatría, la prostitución, todo, hermanos, se estaba ejerciendo en ese pueblo que debería de glorificar a Dios, pero lamentablemente no lo estaban haciendo. Y esa condición moral y espiritual los estaba arrastrando a la muerte misma. Estaban enfermos, hermanos. Porque lamentablemente, hermanos, no solamente el pecado nos aleja de Dios, sino que nos enferma. Mismo el apóstol Pablo lo decía en Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y revestidos del nuevo hombre según creado por Dios en la santidad y en la verdad. En los deseos engañosos dice que está viciado, que está corrompido. Lamentablemente en el mundo hay cosas que nos corrompen, no solamente físicamente, sino también espiritualmente y moralmente, poniéndonos en gran riesgo. Y esto, hermanos, todo esto lo sabía Mateo. Mateo, hermanos, que él podía ser un hombre cabal, un hombre leal, un hombre a sus principios familiares, un hombre fiel a sus principios morales, un hombre fiel a sus principios laborales, un hombre bueno. Mas sin embargo, él sentía la necesidad de estar bien con nuestro Dios. Él sentía en su corazón que él necesitaba, hermanos, hacer algo por sí mismo. Porque usted puede ser una persona excelente, de buena moralidad. Puede ser un hombre responsable en su hogar, un buen esposo, un buen hijo, un buen padre. Pero eso no quiere decir que usted ya puede ganar la entrada al cielo. Porque nadie puede alcanzar la salvación por sus propias obras. Podría darle como referencia en el caso de Juan el Bautista, que este hombre antes de nacer fue lleno del Espíritu Santo. Y fue un hombre que vivió siempre consagrado y dedicado a nuestro Dios, predicando la palabra de nuestro Dios. Mas sin embargo, cuando este hombre vio a nuestro Señor Jesucristo, según ahí en Mateo capítulo 3, del versículo 19 en adelante, cuando el Señor fue a él para que fuera bautizado, le dice Juan el Bautista: ¿cómo es que tú vienes a mí, siendo que yo necesito ser bautizado por ti? Mire quién dijo estas palabras: yo necesito ser bautizado por ti. ¿Quién lo dijo? Juan el Bautista. Un hombre que estaba dedicado a nuestro Dios, al servicio a nuestro Dios, pero él sabía muy bien que le había fallado a nuestro Dios. Basta con que peques una vez y ya te eres culpable. Y la Escritura nos dice, hermanos, que no hay hombre que no ha pecado. Todos hemos pecado y por lo tanto todos estamos enfermos. El pecado es como el cáncer, es como la gangrena que poco a poco nos va carcomiendo. Por eso es gangrena en el griego, es carcoma, porque va carcomiendo, va destruyendo. Eso es el cáncer. Pero el pecado es el cáncer espiritual que nos va destruyendo el alma. Y es por eso que cuando Mateo oyó la invitación del Señor, él vio la más grande oportunidad en su vida de sanar su alma. Este es el momento. Porque él había escuchado de nuestro Señor Jesucristo. Él había escuchado, hermano, de cómo este hombre no solamente sanaba a los leprosos, no solamente levantaba a los paralíticos, no solamente le daba la vista a los ciegos, no solamente cómo expulsaba demonios, sino cómo también perdonaba pecados. Tenía el poder para hacerlo. Como cuando le llevaron a aquel paralítico en un día de reposo y que las otras personas
empezaron a murmurar cuando el Señor le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Quién es este? ¿Quién es este que se atreve a perdonar pecados? Perdonar pecados solo Dios. Y fue cuando dijo nuestro Señor Jesucristo: ¿qué es más fácil decir y hacer? Decirle: tus pecados te son perdonados, o levántate en este instante. Pues para que veas que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate. Y este hombre se levantó como si nada. ¿Qué era lo más difícil de hacer, en pocas palabras? Decir tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate y anda. Eso era lo más difícil. Decir: levántate y anda, y que este hombre se levantara. Pues lo hizo, para comprobarles que Él es el Hijo de Dios y que tiene la autoridad para otorgar el perdón de pecados. Perdón de pecados que Mateo quería obtener, y es por eso que le siguió, porque su misma conciencia la acusaba de que estaba mal delante de nuestro Dios, y aunque posiblemente, como le decía, no fuera un ladrón, se sentía en la necesidad de estar bien con nuestro Dios, cosa que no iba a desaprovechar, e inmediatamente le siguió. Y al recibir el perdón del Señor, hermano, se sintió gozoso y contento como aquel funcionario de Candace, aquel etíope, administrador de los tesoros de una reina de Etiopía, que cuando vino a Jerusalén para adorar a nuestro Dios, y por su deficiencia física, pues era eunuco, no pudo entrar a la casa de nuestro Dios, y se fue triste. Mas cuando él había en esperanza en él y le iba leyendo todavía las escrituras, el ángel del Señor le dijo a Felipe: acércate a ese carro y háblale. Felipe se acercó, le dijo: entiende lo que lees, y cómo voy a poder si no hay quien me lo explique. Sube, te ruego, para que me digas de quién dice esto el profeta, si de sí mismo o de algún otro. Y dice la escritura que a partir de esa escritura Felipe le anunció el evangelio, por implicación, por deducción, inferencia, lo que usted quiera. Vemos que este hombre dice: aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Ya se le había negado la entrada al templo, ya se le había prohibido el acceso a la cercanía a nuestro Dios. Y él decía: ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo pueda estar con bien? ¿Qué impide que yo pueda adorar a este Dios maravilloso? Si crees de todo corazón, bien puedes. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y mientras que Felipe era arrebatado por el Espíritu Santo, hermanos, dice que el eunuco se fue contento, gozoso, porque ya había podido apaciguar su conciencia, porque el Señor ahora le había dado una nueva vida, una nueva oportunidad, una nueva relación con nuestro Dios. El poder haber sido sanado su alma. Y no solamente esto, hermanos, sino que también es para darnos precisamente, ofrecernos una nueva vida en armonía, precisamente con nuestro Dios. Porque el Señor mismo decía en Mateo 9, versículo 13: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Como bien sabemos, hermanos, el pecado, su transgresión, su desobediencia a Dios, lo ha puesto en enemistad contra Dios. Ciertamente usted podría nuevamente considerarse como una persona buena, que no hace ningún daño a ninguna persona. Pero también el no hacer lo correcto delante de nuestro Dios, el no hacer lo bueno delante de nuestro Dios, eso nos lleva al pecado. Santiago capítulo 4, versículo 17: todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Pecado. Pecado. El pecado no solamente nos quita la salud espiritual, sino que también nos pone en enemistad con nuestro Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 21:
Pablo le decía a los hermanos de la iglesia de Cristo en Colosas de cómo es que en la vida pasada de ellos, por sus malas obras, se habían convertido en enemigos de Dios. Cuando le decía, vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos de Dios por sus malas obras. Nuestras malas obras nos enemistan con nuestro Dios. Una enemistad precisamente que nos pone al borde, al precipicio de la muerte. Porque si la muerte física nos sorprende así, ¿dónde crees que vas a parar en la eternidad? ¿Sabes dónde, joven? En el infierno. Sí, en el infierno. ¿Ahí quieres pasar el resto de toda tu vida en el infierno? Ya no va a haber oportunidad. ¿Por qué cree que el profeta Isaías decía: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano? Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, vuélvase a Jehová, el cual es amplio y misericordioso para perdonar. Porque no siempre va a haber el tiempo para buscarle. Tal vez a veces ni la condición mental. Porque a veces lamentablemente cuando la gente llega a sufrir algún tipo de un derrame cerebral en donde la persona ya está completamente ajeno a la vida, ya ni hay tiempo para eso. ¿Para qué esperarte a una condición, a una situación así? Cuando ya no puedes hacer nada, ni mentalmente ni físicamente. Hoy que estás sano, mi amigo, mi amiga, hoy que estás pleno en tus facultades mentales, en tus facultades físicas, aprovecha la oportunidad para responder al llamado del Señor. Y date cuenta que si el Señor te ofrece el perdón de tus pecados, es para que te pongas a cuentas con Él. Como el profeta Isaías le decía al pueblo de Israel en el capítulo 1: venid luego y estamos a cuentas. Vamos y hablemos claramente, decía Dios al pueblo de Israel. Veamos quién es el que está mal. Si tus pecados fueran como el carmesí, dije, como blanca lana, los dejaré. Usted sabe que cuando el corazón, hermanos, el corazón se limpia por completo, ¿sabe de qué color queda? Completamente blanco. Completamente blanco. Cuando este hombre oyó el llamado del Señor, hermanos, vio también la oportunidad de estar en paz con nuestro Dios, estar en armonía con la voluntad de nuestro Dios. El tener una amistad con nuestro Dios. Cuando nuestro Señor dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Pero el que no me ama, no guarda mi palabra. No la guarda. Qué triste y qué lamentable. Y es por eso que Mateo, él sí quiso lograr la oportunidad, hermanos, que lo pondría muy al alcance o muy cerca de ver algún día a nuestro Dios. Porque cuando nuestros pecados no son perdonados y nos reconciliamos con Dios, entramos en la santidad de nuestro Dios. Y Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual, dice, nadie verá a Dios. Qué importante es estar en la santidad de nuestro Dios. Conservamos esa promesa de que algún día, no muy lejano, algún día, hermanos, podremos estar ante la presencia misma de nuestro Dios y poder verle cara a cara, hermanos. El día de la resurrección de los justos, lo primero a quien voy a ver va a ser a mi amado Señor Jesucristo. Después a Él le diré: mi Señor, llévame con mi Padre. Quiero conocer a mi Padre. En tu palabra tú decías que tú ibas a entregar a tu reino a tu Padre. Llévame con mi Padre.
Quiero conocer a ese ser grande y maravilloso que me levantó de la inmundicia, que me levantó del estiércol, de la mugre y de la sociedad, que me dio una oportunidad para rehacer mi vida, para recuperar mi familia, para predicar su palabra, para ayudar a mis hermanos, para guiar a mis hijos, para conocer su amor. Va a ser un día maravilloso, hermanos. Un día que yo no me lo quiero perder. ¿Y usted? Mi hermana, mi hermano. ¿Y usted? ¿Seguirá ignorando el llamado del Señor? Este hombre que hizo, una vez que aprovechó la oportunidad, una vez que sus pecados le fueron perdonados, una vez que se reconcilió con nuestro Dios, ¿qué hizo este hombre? Dice la Escritura: aconteció que estando él sentado en la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente en la mesa con Jesús y sus discípulos. En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Lucas capítulo 5, dice que este hombre lo llevó a su casa, a la casa de él, y preparó un gran banquete, comida, invitó a los demás publicanos. Oye, que puedo traerme a aquel que anda bien mal, tráetelo. Aquel otro que también anda peor, tráetelo. Aquella que es ramera, tráetela. Todos, tráetelos. No importa quién sea, vengan para que escuchemos palabras de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Él había recibido y lo que Él había alcanzado, quiso que también otros lo oyeran, lo conocieran y fueran bendecidos también por nuestro Dios. El Señor tuvo piedad y misericordia de usted y de mí. Y ahora el Señor espera que usted y yo, así como este hombre también, de las cosas que Él nos ha dado, le sirvamos. Pero sobre todo que también traigamos ante su presencia a los que amamos, a los que queremos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestras amistades. Vengan, te invito a la iglesia del Señor para que escuches palabra de nuestro Dios. Vengan, tenemos un gran banquete. El banquete, hermanos, está aquí, que es la palabra de Dios. Qué mejor banquete, hermanos. Un banquete que Dios espera que nosotros compartamos con todos aquellos para que escuchen el llamado del Señor. Por eso déjeme terminar. Si usted y yo en realidad deseamos sanar nuestra alma de todo pecado a través del perdón de Dios, reconciliarnos con Dios. Y déjame decirte una cosa, mi amigo, mi amiga: no importa lo que tú hayas hecho en tu vida. Una vez se le dijo a un hermano que fue a predicar en una cárcel, si no me recuerdo, nuestro hermano Julio Mesa, él me platicó, dijo que un hombre se le acercó, no sé si a él o a un hermano, que le dijo: ¿tú crees que Dios puede perdonar a un asesino? A uno que ha matado a muchos hombres. Y el hermano le dijo: sí, Dios lo perdona, siempre y cuando este hombre confíe en el poder de Dios, se arrepienta de sus pecados y esté dispuesto a vivir una vida santa delante de Dios. ¿No lo hizo con Saulo de Tarso? Amén. Y lo hizo con usted y lo hizo conmigo. Por eso, mi amigo, no importa lo que tú hayas hecho en tu vida, ni necesitas decirnos a nosotros, para nada.
Dios lo sabe. Y es Dios quien está dispuesto a perdonar tus pecados para ofrecerte una nueva vida a través del llamado de nuestro Señor Jesucristo. Una vida en santidad y en paz para nuestro Dios. Y de esta manera poderte ofrecer el camino a la vida eterna. Mientras entonamos este himno de invitación, meditemos en el consejo que nuestro Dios nos ha dado en esta mañana, y que Dios les bendiga grandemente.